Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, muy bendecidas tardes. Bueno, pues el día de hoy me gustaría hablar sobre un tema que yo sé que ustedes seguramente lo conocen muchísimo y sobradamente en todos los aspectos. Pero el día de hoy, más que nada, quiero basarme sobre todo en una anécdota que hay, ¿no? Sobre realmente el hijo de Gandhi, ¿verdad? Y el nieto, o sea, el hijo cuenta la historia de su hijo, es decir, del nieto de Gandhi, así es la cuestión, y se llama La mentira descubierta. Pero antes de entrar a una mentira descubierta, me gustaría hacer alusión a alguno de los refranes que hay, ¿no? Pena es robar y que te cachen. Esto a mí se me grabó mucho cuando era chica, porque yo decía, o sea, puedes robar, pero si te cachan te va a dar pena. Y siempre me quedé pensando en eso, ¿verdad? Claro que al poco tiempo pude descubrir la verdad. Y parece ser que con la mentira pasa exactamente lo mismo. Tú miente mientras no te cachen. Y si vas a mentir, mejor anota, porque luego hasta se te olvida y entonces sí te cachan la mentira. Pero bueno, esta anécdota es del doctor Arun Gandhi, ¿ok? Que es realmente el nieto de Gandhi. ¿Y en qué consistía, no? ¿Cómo fue que sucedió esto? Él lo relata de esta manera. Yo tenía 16 años y estaba viviendo con mis padres en el instituto que mi abuelo, Gandhi, había fundado en las afueras, a 18 millas de la ciudad de Durban, en Sudáfrica, en medio de las plantaciones de azúcar. Estábamos bien al interior del país y no teníamos vecinos. Así que a mis dos hermanas y a mí siempre nos entusiasmaba el poder ir a la ciudad a visitar amigos o poder ir al cine. Un día mi padre me pidió que le llevara a la ciudad para ir a una conferencia que duraba el día entero. Claro, yo aproveché esa oportunidad. Cuando iba a la ciudad, mi madre me dio una lista de cosas del supermercado que necesitaba. Y como iba a pasar todo el día en la ciudad, mi padre me pidió que me hiciera cargo de algunas cosas pendientes. Por ejemplo, llevar el coche al taller. Cuando me despedí de él, me dijo, nos veremos aquí a las 5 en punto y volveremos juntos a casa. Después de completar muy rápidamente todos los encargos que yo tenía, obviamente me quise ir al cine. Moría por entrar al cine más cercano y más que nunca íbamos. Me concentré tanto en la película, una película doble de John Wayne, que me olvidé por completo del tiempo. Eran las 5:30 cuando me acordé. Mi padre. Corrí al taller, conseguí el coche, me apuré hasta donde mi padre me estaba esperando, pero ya eran casi las 6 y él me preguntó con ansiedad, ¿por qué llegas tarde? Me sentía mal. Por eso le podía decir que estaba viendo una película, él se moriría. No podía decir eso. ¿Cómo le iba a decir? ¿Estaba yo con John Wayne? No podía. Entonces le dije algo. Papá, fíjate que el coche no estaba listo y tuve que esperar todo este tiempo. Le dije, pero yo no sabía que mi padre había llamado al taller. En ese momento, mi padre se dio cuenta que le había mentido y me dijo, hijo, algo no anda bien en la manera en como yo te he criado, puesto que no te he dado la confianza de decirme la verdad. Voy a reflexionar lo que hice mal contigo. Algo he hecho mal yo para que tú me mientas. Voy a caminar de regreso a casa. Las 18 millas que hay de aquí a casa, me iré caminando e iré pensando
cuáles han sido mis errores. Así, mi padre, vestido con su traje, sus zapatos elegantes que casi no usaba para no maltratar, empezó a caminar hasta la casa por caminos que no estaban ni siquiera pavimentados ni alumbrados. No lo podía dejar solo. Yo llevé el coche por 5 horas y media detrás de él, viendo a mi padre sufrir la agonía de una mentira estúpida que yo había dicho. Decidí desde ahí que nunca más iba a mentir. Muchas veces me acuerdo de este episodio y pienso, si me hubiera castigado de la manera en como todos nosotros castigamos a nuestros hijos, ¿hubiera aprendido la lección? No, no lo creo. Hubiera sufrido el castigo, claro, ¿no? Pero seguramente seguiría haciendo lo mismo. Pero la verdad, esta acción de mi padre no fue violentarme a mí, no fue castigarme, no fue pegarme una bufetada porque yo había mentido, no fue quitarme el celular, no fue quitarme el dinero de mi mesada. Nada de esto sucedió. Esta acción tan fuerte quedó impregnada en mi memoria como si fuera ayer. Esto es una vida sin violencia. Y yo pensaba y pensaba, porque esta anécdota que usted ha escuchado el día de hoy, no sé si ya la había escuchado, a mí me dejó una gran lección hace muchísimo tiempo cuando yo la escuché, cuando yo todavía tenía la oportunidad de educar a mis hijos. Indudablemente, tuve muchísimos errores, muchísimos, pero sí quiero decir con toda claridad que mis hijos prácticamente de mi parte no recibieron castigo. Yo no tenía el castigo por cada cosa que habían hecho. Hoy en día, que llevo años dando cursos, a veces las señoras me preguntan, oye, ¿cómo castigo a mis adolescentes? Y cuando yo me atrevo a decirles, no los castigues, medita junto con ellos, se ríen y me dicen, no, ya en serio, ¿con qué los castigo? A veces me dan la impresión las mamás de que solo buscan la manera de que le quede claro, de que lo entienda, de que no lo vuelva a hacer. Hay que castigarlo. Y claro, esto, que definitivamente no va con mi modo de pensar, me cuesta trabajo. Y entonces es cuando hablo el tema de las consecuencias lógicas. ¿Cómo educar a un hijo o cómo lo vas a castigar? Pues si lo vas a castigar, muy a mi pesar, entre paréntesis, te diría, usa consecuencias lógicas. Si olvidó su lunch, lo lógico es que se quede sin lunch, no se lo lleves. Si olvidó su suéter en la escuela, lo lógico es que lleve otro suéter y lo regañen si es de uniforme, o que no lleve suéter, qué sé yo. Si él reprueba porque está viendo el celular todo el día, pues a lo mejor sí le puedo distribuir mejor el celular y que él aprenda a distribuir su tiempo. Para mí, esta anécdota, en donde un muchacho iba viendo a un padre cómo se autocastigaba por el error de su hijo. Si tú me mentiste es porque yo he hecho algo mal. Y a veces pienso en nuestro Señor, pienso en Jesucristo en la cruz. ¿Qué tenía que hacer Él en la cruz? ¿Por qué tenía Él que sufrir lo que sufrió? ¿Por qué Él, que era el inocente en todo este asunto, tuvo que terminar así su vida? A veces, de verdad lo creo, a veces se nos hace más fácil mentir que decir la verdad. A veces nos acostumbramos tanto a mentir que ya mentimos porque sí, sin necesidad. Y hoy, queridos papás,
A mí me gustaría preguntarles, ¿cómo han enseñado ustedes a sus hijos a decir la verdad? Una de las virtudes que se enseñan a más corta edad es la sinceridad, es decir, que digan la verdad. Hay tres virtudes que se educan desde que los niños apenas empiezan a entender el idioma español. Las tres primeras virtudes hasta antes de los 7 años, ¿verdad? Orden, obediencia y sinceridad. De esto se trata, orden, obediencia y sinceridad. Y sinceridad es decir la verdad. ¿Quién tiró la sopa? ¿Quién fue el que mordió al hermano? ¿Quién me rompió el florero? Son las típicas preguntas a las que nos enfrentamos cuando los niños son muy pequeños. Si sus padres son muy enojones, gritones o castigadores, muy probablemente tenemos el riesgo de hacer de nuestros hijos un hijo que miente. Lo primero que también tenemos que entender es que si un niño miente, no le digamos mentiroso, eres un mentiroso, porque entonces todo él se baña como mentiroso. Él dijo una mentira. Él en ese momento mintió. Pero esto no lo hace en su totalidad un mentiroso. Tuvo un error, sí. Mintió, sí. Me quiso engañar con esa mentira, sí. Quizás él no reflexionó tanto. Simplemente tuvo miedo. Una de las cosas que me tengo que preguntar como padre es, ¿mis hijos me tienen miedo? Yo sé, entiendo perfectamente bien y conozco que antes los papás presumían de que sus hijos les tenían miedo. Hasta de eso presumían. Y la verdad es que yo creo que una de las cosas más duras en la educación es lograr que nuestros hijos nos tengan tal confianza, que nos cuenten lo suficiente, pero tal respeto que verdaderamente no quieran hacer cosas malas por no darnos la cara y reconocer que han hecho algo mal. Qué difícil educar. Qué difícil educar cuando muchas veces en casa el que miente soy yo. Me han cachado en mentiras. ¿Y qué he dicho? ¿Me justifico ante ellos? Les digo, híjole, perdón, es que tuve que hacerlo, porque ni modo de decirle a mi vecina todo. Perdón, yo sé que oíste que dije una mentira, pero no era tan mentira, no era tan mentira. No, señor. Si nosotros queremos ver a nuestros hijos cara a cara, tenemos que tener una historia de vida muy transparente, que ellos puedan ver de nuestra vida que ha sido congruente, que lo que hemos hablado lo hemos practicado y que estamos todos dispuestos a seguir aprendiendo, que si nos equivocamos, somos capaces de pedir perdón. Pero por favor, tenemos que empezar nosotros por hacer un ambiente de sinceridad. Dime la verdad. Dime qué pasó. Pero no digas cosas que van contrarias a lo que realmente pasó. ¿Qué es una mentira? Una mentira es decir lo contrario de lo que pienso con el propósito de engañar. Una mentira es decir lo contrario de lo que pienso. ¿Tú lo tiraste? Sí. No. ¿Tú lo mordiste? Sí. No. Eso es decir, yo sé lo que pasó, pero te voy a decir lo contrario de lo que pasó. Así como este joven le dijo a su papá, ¿por qué tardaste tanto? Y él respondió, papá, porque no estaba el coche listo, me quedé esperándolo. Él dijo lo contrario de lo que estaba pensando.
Él y nadie más que él sabía perfectamente bien que se había entretenido en el cine y se le había hecho tarde. ¿Qué hubiera sucedido si le dice, papá, perdóname, perdóname, se me fue el tiempo en el cine? A lo mejor simplemente le da una reprimenda por falta de responsabilidad, pero no por mentir. Y fue así como el padre, a sí mismo, dijo, algo he hecho mal. Esto que nos sirva para pensar. ¿De verdad quiero castigar a mis hijos? ¿De verdad he visto que es la única manera que ellos entienden? Y preguntarle a usted, querido papá o mamá, ¿cuántas veces se ha sentado usted a hablar con su hijo? Déjeme decirle algo. A veces hemos hablado 1, 2, 4 y 5 veces. Y decimos, fue suficiente, te di muchas oportunidades, ya no más. Vuelvo a la era de los castigos y de las reprimendas. Te quito el dinero y te quito el celular. Ah, porque esas son las grandes venganzas de los padres. Te quito dinero, te quito celular y no tienes permiso. No, seguro tenemos un adolescente enloquecido en la furia y en el reproche. Un adolescente que no disfruta la vida porque le han quitado sus instrumentos más importantes. Sí, quizás usted ha hablado 5 veces con su hijo. Y ahora le haría yo una pregunta. ¿Usted se confiesa? ¿Desde cuándo se confiesa? Cierto, desde que iba a ser la primera comunión. Desde los 6, 7, 8, 9 años. ¿Hoy qué edad tiene usted? En todos estos años, ¿cuántas veces usted se ha acusado con el padre del mismo pecado? Le grité a mi mujer. No atendí a mi marido y lo mandé muy lejos. ¿Cuántas veces se ha acusado de lo mismo? Y usted se queja porque le ha dicho a su hijo 5 veces lo que tiene que hacer y no lo hace. Hay que insistir, hay que estar ahí y hay que estar muy conscientes de que nuestros hijos no nos tengan miedo. Si nos tienen miedo, tenemos un serio problema, porque nos ocultarán, nos mentirán, nos engañarán. Y entonces se va a tratar de cuando lo cache, cuando me dé cuenta. Y entonces sí, haremos una rivalidad inmensa, mis hijos y yo. Y pienso que lo menos que queremos en esta tierra es eso. Todos queremos una buena relación de padres e hijos. Todos queremos que nuestros hijos sean buenos, que alcancen el cielo, que sean felices. La mejor manera entonces será educarlos bien para que sean felices. Cuando he perdido el tiempo en muchas tonterías, cuando me he distraído en mi caminar viendo el paisaje de afuera y no estando concentrado en lo que sucede dentro de mi casa, lo más probable es que todo se vuelva un desastre, aunque aparentemente todo se vea muy bonito. Tengamos cuidado. Los seres humanos, hoy en día, tenemos 1000 y un cosas en qué pensar, 1000 y un cosas en qué distraernos. Cuidado con el celular que tanto castigamos. Nadie nos los castiga a nosotros. Cuidado con las redes sociales, que son algo bueno en su momento, pero algo terriblemente malo en otro. ¿Qué tan equilibrada está nuestra vida? ¿Qué tan concentrado estoy en la educación de mis hijos? ¿Qué tanto me sigo preparando día con día para ser una mejor madre o un mejor padre? ¿Qué tanto hago un insight, veo dentro de mí? ¿Hoy mentí? ¿He mentido?
Mis hijos se dan cuenta de que no soy congruente. ¿Cómo hacerle para tener una vida en línea recta? ¿Cómo verdaderamente hablar y vivir tal y como estoy hablando? Difícil, cierto, pero por caridad, pongamos todo lo que esté de nuestra parte para hacer de este mundo un mundo mejor, un mundo honesto, y que nunca tengamos que decir, hijo, ¿en qué he fallado?